Hola de nuevo, a Introducción a la Sociología. Hoy vamos a hablar del síndrome de Diógenes, y el síndrome de Diógenes partiendo de la premisa de si pudiera existir fuera del ámbito de una sociedad capitalista en el que el consumo incentiva precisamente la propia dinámica de esa sociedad. Antes de entrar en detalle en lo que se entiende por el síndrome de Diógenes, conviene hablar de ese personaje que da nombre precisamente a este conjunto de trastornos, como es el filósofo griego Diógenes Laercio. Lo que veis en pantalla es precisamente una recreación pictórica idealizada de cómo podría haber sido este filósofo griego. Os pongo un poquito en antecedentes. Diógenes Laercio renunció a todo aquello material, a todo aquello que fuese superficial para la propia supervivencia del individuo, renunciando a sus posesiones, a su hogar, a su familia y reduciéndose al mínimo para poder subsistir, para poder sobrevivir. Se alimentaba exclusivamente de lo que la madre naturaleza le proveía, ¿no? Ya fuese verduras, frutas, bueno, raíces, pero para vivir, para protegerse de la intemperie, del frío, de la lluvia, cuando llovía, se bastaba de un tonel, como el que veis en la pintura, ¿de acuerdo? Vivía con lo mínimo y por no tener, no tenía ni ropa, aunque aquí en esta pintura hayan tenido la diligencia de taparlo un poco. Bien, para que os hagáis un poquito la idea de cómo era este personaje, admirable para muchos, detestable para otros, existe la anécdota de que un día se personó el emperador en persona frente a Diógenes Laercio y le ofreció lo que él quisiera, cualquier cosa a cambio de su sabiduría, ¿no? Diógenes Laercio simplemente le respondió que lo que quería era que se apartara de su camino porque le tapaba el sol, que era algo mucho más básico, mucho más necesario para su propia vida. Con esta anécdota yo creo que tenéis claro qué clase de pensamiento, ¿no? Absolutamente radical, antisistema, anticonvencional que manifestaba este filósofo griego. No en vano se le considera el fundador de la escuela de los cínicos. Los cínicos en la antigua Grecia era toda aquella corriente, aquellos seguidores de la corriente de pensamiento que despreciaban o evitaban todo lo material, todo aquello que fuese superfluo para la propia supervivencia, todo aquello que fuese convencionalizado, que fuese normalizado desde las premisas de las decisiones gubernamentales o institucionales, ¿no? Todo aquel modelo de vida social que hubiera sido impuesto desde lo legislativo era algo que los cínicos intentaban evitar a toda costa. Consideraban, como el propio Diógenes Laercio manifestaba a menudo, que la sociedad era la que generaba los mayores problemas morales en el ser humano, la envidia, la competición, el materialismo, la privacidad, todo eso, todos esos valores negativos eran precisamente producto de la sociedad y no de la propia dimensión natural del ser humano. Por tanto, estaban en contra de la idea de que el mejor ciudadano fuera aquel que fuese un ser lo más adaptado a lo socialmente establecido. Ahora que tenéis en cuenta un poquito el pensamiento de Diógenes Laercio y de sus seguidores, vamos a ver qué trasvase tiene respecto a lo que se denomina el síndrome de Diógenes. Como quizás sabéis, el síndrome de Diógenes se caracteriza por la acumulación de objetos en el hogar, acumulación absolutamente desaforada, exagerada de objetos, objetos que han perdido su valor, que han perdido su función, pero de los cuales la persona afectada no se quiere desproveer nunca. Y estamos hablando a un nivel exagerado, no me refiero a un baúl de los recuerdos, me refiero a que nada, absolutamente nada o casi nada se quiere tirar porque se piensa que todo puede tener una segunda vida, todo puede ser reciclable o reutilizable en algún momento de la vida, aunque sea pasados muchísimos años. Por tanto, son personas que generalmente no tiran nada y que acumulan y acumulan y acumulan objetos que acaban por convertirse prácticamente en una basura inservible que lo domina todo, ¿no? Que ocupa todo el espacio vital de esa persona.
Generalmente el síndrome de Diógenes afecta a personas de la tercera edad que han quedado desasistidas socialmente. Cuando digo desasistidas socialmente quiero decir que en muchas ocasiones son personas que no tienen familia o que provienen de familias desestructuradas y que o bien han rechazado a la familia o la propia familia ha rechazado a estas personas, que viven solas, que no se socializan en absoluto, que no quieren contacto con nadie, que viven más bien encerradas en su casa, que evitan por tanto las redes sociales y que por supuesto van a rechazar toda ayuda institucional. Cualquier representante del municipio, del gobierno, van a picar a su timbre de manera improductiva porque nunca les va a abrir la puerta. ¿Por qué este rechazo a lo institucional? Un poquito como el propio Diógenes Laercio. Estas personas creen, tienen el miedo infundado de que todo lo que poseen, sus propiedades, su familia, su trabajo, puede desaparecer, puede ser desprovisto en cualquier momento. A nivel administrativo, el propio sistema social puede quitarles el hogar, puede quitarles ayudas económicas que puedan percibir, puede dejarles en la calle, una empresa puede echarte sin que cobres ningún tipo de indemnización. Es decir, se sienten a sí mismos, estas personas se sienten a sí mismas desasistidas, desamparadas por la sociedad. Por tanto, van a rechazar cualquier ayuda que venga de una sociedad que consideran ya amenazante. El mero hecho de estar dentro de la sociedad ya implica la inquina, la sospecha de que en cualquier momento la sociedad puede también rechazarte. Es, como veis, un círculo vicioso, porque al mismo tiempo que están rechazando la sociedad es porque creen que la sociedad les está rechazando a sí mismos. No es extraño que durante mucho tiempo se hubiera creído que estos miedos a un rechazo social, ¿no? Estos miedos infundados, tuvieran que ver con la demencia senil. Lo cierto es que no es del todo probado. Muchísimas de estas personas son muy conscientes de por qué toman estas decisiones, por qué viven de esta manera y generalmente lo asocian de manera muy racional, muy meditada, a miedos a una pobreza imaginaria. Es decir, aunque tengan mucho dinero en su cuenta corriente o el suficiente como para mantenerse con cierta estabilidad en la sociedad, tienen el miedo de perderlo, el miedo de que en algún momento tengan la necesidad de utilizar aquel objeto que una vez utilizaron o que puedan volver a utilizar aquel electrodoméstico aunque haya quedado estropeado o que sus nietos, que hace años que no ve, vengan algún día a visitarle y pueda al menos darle ese juguete de los muchos que almacena para cuando llegue esa ocasión. ¿De acuerdo? Es decir, son personas que viven constantemente con el miedo al futuro, el miedo a un futuro en el que no puedan proveerse de los recursos materiales e económicos, por ejemplo, como para poder subsistir en la sociedad. No es tan extraño, estamos hablando de personas que llegados a una cierta edad se han visto solos, se han visto abandonadas por sus familias, por sus allegados, que en muchas ocasiones han sido desprovistos profesionalmente y se han visto pues despedidos o sin apenas recursos económicos y que han tenido que sobrevivir con lo ahorrado, ¿no? con sus escasos ahorros, sin llegar por eso a sobrepasar el nivel de la pobreza. Son personas que se han visto aisladas, cada vez más apartadas dentro de lo que son todos los estamentos que de alguna manera sostienen las bases de lo social. Entonces, no es extraño que cada vez se aíslen más en sus casas, que quieran cada vez tener menos contacto con la sociedad y que quieran atesorar todos aquellos objetos que hasta ahora han sido su vida, ¿no? Por el miedo a que en alguna ocasión les falte ese tipo de recursos. Por lo que podéis imaginar, el síndrome de Diógenes se caracteriza por ese sentimiento muy fuerte de posesión. No quieren desproveerse de nada porque sospechan que quizá algún día pueden llegar a necesitarlo. Y en muchas ocasiones los objetos han perdido su valor inicial. Un electrodoméstico ha quedado estropeado, ha quedado en desuso y no quieren tirarlo porque piensan que algún día, cuando puedan o lo necesiten, arreglarán esa vieja lavadora en lugar de comprarse una nueva o utilizarán buena parte del mecanismo
interior de ese electrodoméstico para arreglar otro y que no les cueste tanto dinero, ¿no? Bueno, llegan a hacer argumentos de este estilo para poder justificar esa acumulación absurda de objetos que no utilizan o que han dejado de utilizar. Como veis, todo responde no tanto a una acumulación material absolutamente gratuita, sino que está apoyado en ese miedo a sentirse privado de lo más básico. Pero esa acumulación de objetos cada vez va a ocupar más espacio en su hogar, hasta el punto de que van a descuidar cada vez más su propia higiene, sus propias condiciones de salud, e incluso se van a mal acostumbrar a una mala alimentación, ¿no? Porque bueno, no van a tener ni siquiera espacio para cocinar o para acumular alimentos en buen estado. Esa conducta de aislamiento puede llegar incluso a generar una intensa agorafobia, es decir, tener miedo a salir a la calle. No quieren salir porque consideran que cada vez que se sale se consume y se gasta dinero, ¿no? ¿Para qué vestirse con ropa de calle cuando todo lo que necesitas lo tienes en casa? ¿Para qué salir a la calle y tomarse un café con lo caro que es el café? ¿Para qué salir a la calle y tener que relacionarse con personas de las que no sabes absolutamente nada, como tampoco saben nada de ti y que además te van a mirar mal porque vistes de una manera extraña y vives solo en una casa que huele mal? En fin, como veis, la propia agorafobia se incentiva por un estilo de vida en el cual se han automarginado y del cual consideran también que es la consecuencia de una exclusión social. Es, insisto en ello, un círculo vicioso, ¿no? Una consecuencia de ida y de vuelta. Pero desde esta comunicación queremos considerar que el planteamiento es el siguiente. El síndrome de Diógenes parece surgir de un sistema social, de un sistema socioeconómico en el cual todo se genera, todo se dinamiza a partir del consumismo, un consumismo que nunca responde a las necesidades más básicas, sino al mero usar y tirar. ¿De acuerdo? No se trata tanto de un consumo para cubrir las necesidades fisiológicas más instintivas, más básicas, sino realmente a un consumismo sin fin, sin freno. Lo que usamos lo tiramos y si lo volvemos a necesitar lo volvemos a comprar. ¿De acuerdo? Casi diría que el síndrome de Diógenes responde a una respuesta a la contraria, es decir, en lugar de usar y tirar, se usa y se vuelve a usar y se vuelve a usar y se vuelve a usar y se vuelve a usar, pero nunca se tira, ¿de acuerdo? Y eso implica que si nunca se tira nada, todo se acumula, ¿no? De manera casi compulsiva, de manera obsesiva, porque hay ese miedo a la necesidad, a que se establezca la necesidad. Teniendo tus necesidades cubiertas, esto es, teniendo cualquier basura en tu casa que te pueda servir para lo que sea, aunque solamente sea una idea peregrina, puedes sentirte más o menos tranquilo con el mundo, con la sociedad. Pero ocurre que finalmente los objetos acaban acaparándolo todo y las cosas pierden su función inicial. Es el ejemplo de la lavadora. ¿Para qué seguir guardando aquella lavadora vieja que lo único que hace es ocupar la mitad de un trastero? Bueno, por si acaso, ¿de acuerdo? En lugar de comprar una lavadora nueva o arreglar aquella, lo que se hace es simplemente conservarla por si acaso. Del síndrome de Diógenes podemos encontrar muchas variables, no solamente el típico de ese anciano o esa anciana que vive recluida en casa y que va acumulando objetos casi inútiles. Podemos buscar variables como por ejemplo lo que sería el coleccionismo compulsivo o el llamado el síndrome de Noé. Por lo que respecta al primero, al coleccionismo compulsivo, nos encontramos con personas que, siguiendo también con ese consumo sin fin, que no tiene una meta final, lo único que hace es acaparar todos los objetos relacionados con su tema de obsesión. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver una fotografía, la fotografía superior. Si encontráis al niño escondido entre todos esos objetos de su propia obsesión coleccionista, tendréis premio. Bien, estas personas
que compulsivamente coleccionan todo aquello que tiene que ver con su obsesión. Lo único que hacen es invertir una cantidad de dinero importante en algo que rompe con lo convencional, que rompe con lo normal, ¿no? con lo habitual. Lo que pretenden en muchas ocasiones es salir de la masa del anonimato por algo que les llame, que les convierta en alguien extraordinarios, en alguien fuera de lo normal. Pero claro, es como veis un coleccionismo absolutamente inútil, porque no es un coleccionismo de cosas que tengan relevancia para la sociedad. Al contrario, es como desmarcarse de lo social para convertirse en alguien distinto, en alguien que puede de alguna manera destacar por algo absolutamente anticonvencional, ¿no? El coleccionismo, el problema que tiene el coleccionismo compulsivo, al menos, es que esa colección no tiene un objeto final. Es decir, se colecciona constantemente queriendo siempre el último objeto que se ha comercializado en relación con tal tema, ¿de acuerdo? Por tanto, nunca habrá un final, nunca habrá la posibilidad de pensar este es el último objeto de la colección. Siempre habrá otra cosa más a añadir a esa colección. Con el síndrome de Noé ocurre que lo que se está acaparando en casa, lo que se está acumulando son animales, abandonados en el medio urbano, generalmente, animales de todo tipo, pero los que más abundan son perros y gatos, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas aquejadas del síndrome de Noé, lo que hacen es acumular estos animales en su casa, siempre bajo argumentos de la ética animalista. Se portan mejor los animales conmigo que las propias personas, son mucho más cariñosos, me hacen más compañía, son mucho más fieles, es decir, de alguna manera los animales reflejan ese miedo antisocial que genera también quedarse aislado en casa, en su propio hogar. Pero claro, tener tantos animales en casa implica, por una parte, quejas por parte de los vecinos y por otra parte, una negligencia en cuanto al propio cuidado de esa persona y su propia higiene. Y la poca alimentación o la mala alimentación que pueda tener, además la va a tener que compartir con muchos de estos animales, ¿de acuerdo? Eso va a provocar aún un mayor sentimiento de angustia, porque sus propias limitaciones espaciales hacen también que la propia convivencia con los animales sea cada vez más desastrosa, más problemática, con los vecinos también, cada vez se sienta más aislado, más marginado, más apartado de la propia sociedad a la cual esta persona también estaría evitando, etcétera, ¿no? Como veis, sigue dándose este sentimiento de circularidad. Y cuantos más animales sigan apareciendo abandonados, más pequeña se le queda la casa. En fin, el síndrome de Noé, como veis, como pasaba con el coleccionista compulsivo, tampoco tiene fin. No puedes decir, este será el último gato que quepa en mi casa. Siempre aparecerán cada día nuevos gatos abandonados. Si el tema os interesa, y como veis en el ámbito de los grados que habéis cursado puede tener su especial interés, os recomiendo echar un vistazo a estas referencias que he seleccionado para vosotras y para vosotros. Y sin más, me despido hasta la próxima.